Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, mediodía, que el Señor nos permite. Es un gusto estar con ustedes este domingo. La lección que vamos a ver es la lección número 38, cada hogar, un santuario, cada padre y madre, un sacerdote. Esta es la lección número 38. La lectura bíblica que estaremos viendo en esta mañana, hermanos, es Deuteronomio. Le pido que ahí en su hogar abra junto a nosotros las Escrituras en Deuteronomio capítulo 6, versos 1 al 7. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor el que utilice esta palabra, la aplique al corazón, podamos entenderla y, como se nos dijo hace un momento, podamos sobre todo practicarla. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por este momento, Señor, que nos das de aprender tu palabra, de escudriñar, Señor, lo que tú tienes que decir, Señor, a tu pueblo. Bendícenos, que sea tu Espíritu Santo el que aplique esta palabra a nuestro corazón, a nuestro entendimiento y pueda dar fruto, Señor, como tú quieres. Te damos gracias de antemano en el nombre bendito de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermano, para este momento en el que Moisés da esta indicación al pueblo de Israel, usted puede imaginarlo, están cerca de entrar a la tierra prometida, pero para este momento histórico no había ni una sinagoga, no había ni un templo. Mas, sin embargo, Dios, por medio de su siervo Moisés, le da una instrucción precisa para que el pueblo escudriñe sus estatutos. Pero si no había un lugar como tal de enseñanza, porque recordemos que lo que existía era el tabernáculo, pero el tabernáculo no era un lugar eminentemente de enseñanza, era un lugar de sacrificio, de holocausto, de ofrenda. ¿Cómo iba a cumplir el pueblo de Israel esta misión, esta encomienda? Cuando un lugar, en ese momento histórico, pues no había un lugar de enseñanza, no había un lugar donde el propósito de Dios para la enseñanza se cumpliese. Había solamente un tabernáculo que, como repito, era un lugar de holocausto. Había una responsabilidad en cada padre para que él se convirtiera desde su hogar, desde su casa, en un sacerdote y maestro de su familia. Si el padre fallaba en esta misión, en esta encomienda, podemos verlo más adelante a través del libro probablemente de Josué, de Jueces. Cuando el pueblo no cumplía esa misión, el pueblo se iba a la idolatría. No había una cuestión neutral donde el pueblo fallara en educar a sus hijos y todo permaneciera indiferente. Cuando el pueblo no se comprometía a enseñar la palabra de Dios a sus hijos, la cuestión era un caos nacional, un caos. Se perdían batallas, moralmente, éticamente, el pueblo se iba con las enseñanzas de los pueblos cercanos. Entonces era algo completamente trágico cuando el pueblo no cumplía esta encomienda. Pero vamos a ver la importancia que tiene la enseñanza. Como padres, me voy a incluir.
desde esta enseñanza aún no lo soy, pero de una manera inclusiva podemos decir la importancia de la enseñanza. ¿Cómo deseamos enseñar a nuestros hijos? Dios pone una misión en cada padre, un sacerdocio para sus hijos. Pero antes de enseñar, bien sabemos que primero tenemos que aprender. El deber del padre no solamente es una cuestión de transmitir, sino estar dispuesto a primeramente también aprender y tener un corazón enseñable para esta responsabilidad. Un estudio de la Escritura, hermanos, que sea serio, que sea asiduo, es indispensable para que el padre de familia, la madre de familia pueda cumplir esta encomienda que el Señor da. Un niño, pongo un ejemplo, en estos momentos un niño llega de 8 o 10 años, llega de su escuela primaria y el asunto es que llega con ciertas preguntas que le causan conflicto, porque en este ejemplo que cito, él viene de una educación probablemente pública del Estado, donde se le enseña tal o cual cosa, pero sus padres les han enseñado otra cosa en la palabra del Señor. Pero ya en estos momentos es tan fuerte el ataque de las enseñanzas que van contrarias a la palabra del Señor, que el niño llega a un punto de conflicto y dices, papá, mamá, entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Lo que a mí me están enseñando aquí o lo que tú me estás diciendo por medio de la Biblia? Porque a mí me dicen esto o el otro. Entonces, como padres, se tiene que tener también una seguridad, una convicción para saber transmitir esta palabra a los hijos, porque muchas veces un hijo, usted lo puede corroborar ahí en su casa, no se conforma solamente con decirle, ¿sabes qué? Pues un texto dice eso, pero y repetir un versículo al hijo. A veces el hijo pide una explicación, pero ¿por qué, papá? ¿Por qué esto? Y empiezan los dilemas donde el creyente debe saber contestar con seguridad, en base a la palabra del Señor, pero también desarrollar muchas veces la respuesta que el niño desea escuchar también. Ahora, si la nación de Israel, siendo un pueblo teocrático, hermanos, donde las leyes civiles, las leyes de convivencia del Estado, digamos, para esa convivencia, eran dadas por Dios mismo. Pero el Señor le dice que aún así necesitaban repetirlas, hablarlas en casa, fuera de casa, por el camino, cuando lleguen, cuando se acuesten, cuando se levanten. Siendo un pueblo que eminentemente, si podemos usar la palabra, era como un pueblo cristiano, aunque el Señor vendría muchísimos años después, era un pueblo que sabía los mandatos del Señor. Un pueblo instruido por Dios mismo. Ahora, ¿cuánto más nuestros hijos, hermanos, los hijos de lo creyente, que están siendo expuestos a por lo menos, si hacemos un promedio de 6 horas diarias, por 5 días, imagínense las horas que están siendo expuestos muchas veces a una educación que ya en el punto en donde nos encontramos en este momento es contrario a la palabra de Dios en cuestión del matrimonio, de la vida, del aborto. Y a veces creemos que una hora y media de una enseñanza en una escuela dominical va a revertir a veces 30 o 40 horas de enseñanza secular que el mundo ataca y no solamente la educación. Si usted ve el momento de esparcimiento, allá hasta las series, la forma más habitual que la gente usa con las series de Netflix, etcétera, ya están revestidas e inundadas de esta ideología. Como padre, ¿usted cree que una hora y media de escuela dominical
cumplirá este mandato del Señor para que vuestro hijo esté preparado para hacer frente y tenga una convicción seria de en quién ha creído? Los padres tienen que volver a esa frase que Josué, una vez, cuando el pueblo estaba entre un camino y el otro, un pueblo estaba dubitativo y Josué se para ante el pueblo y dice: decídanse a servir ustedes a quien ustedes decidan, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Había una decisión firme de parte de Josué en servir al Señor. Esa decisión debe estar también en el pueblo de hoy, de este 2021, hermanos, para tener esa seguridad, ¿sabes? En este momento histórico, todos los frentes parece que atacan las ideas del cristianismo, las quieren derrumbar, las quieren ridiculizar, pero aún seguimos creyendo en la fe cristiana que nos ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. Ahora, el padre, es verdad, necesita prepararse, necesita estar adiestrado para enseñar a sus hijos, porque a veces la enseñanza del mundo no es directa, a veces también es sutil, y esas enseñanzas parece que dieran a entender que no son malas, ¿verdad? Si dos personas del mismo sexo se reúnen pero tienen amor, pues el amor es muy grande y Dios es amor, alguien dirá. Y de esa manera sutil el enemigo quiere atacar a veces al niño, confundir, pero si el padre de familia está bien adiestrado en las Sagradas Escrituras y con la dirección del Espíritu Santo, puede hacer frente a muchas sutilezas, hermanos, que el enemigo quiere traer para su pueblo, ¿verdad? Quiere dividir, quiere engañar. Pero el segundo punto que queremos ver en esta mañana es que es un sacerdocio del padre y de la madre. Es un sacerdocio no solamente para traer enseñanza a los hijos, es un sacerdocio para aprender a reverenciar a Dios. Ahí en su casa ven el versículo 2 del capítulo 6 que vimos como lectura bíblica. Y miren lo que dice el texto: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos. El propósito de la enseñanza no era un propósito simplemente de llenar de conocimiento a los hijos. Es bueno memorizar textos, es bueno a veces hacer preguntas, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Pero esta no es la sustancia que queremos transmitir a nuestros hijos. Es mucho más, es tener una convicción, una vida de reverencia a nuestro Señor. Enseñar a nuestros hijos el temor del Señor, ese es el propósito de este mandamiento, a una vida que agrade al Señor. Pero no hay una forma más eficaz, hermano, de que nuestros hijos, los hijos del creyente, sigan al Señor, que por medio de una vida de testimonio de sus padres. No hay otra forma. Porque cuando los hijos ven una enseñanza teórica pero no práctica, surge de hecho históricamente que ellos se alejan mucho más y terminan como ateos, en otros casos como agnósticos, porque creen que la fe cristiana es hipócrita. Muchas de las veces, y he visto muchísimos casos donde hijos que se les quiso traer, digamos, la enseñanza en una forma doctrinal, pero ellos en sus padres nunca vieron una coherencia. Estas personas son las que terminan más endurecidas. Estos niños al hacerse hombres, estas niñas al hacerse mujeres, terminan endurecidos. Entonces se necesita el ejemplo de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo va un niño? ¿Cómo esperaríamos que lea la Biblia cuando no ve a sus padres que leen las Escrituras? ¿O cómo ese niño será un niño de oración cuando difícilmente ve a sus padres orando, inclinando su rostro de rodillas? No podemos aspirar que sean hombres y mujeres de Dios.
cuando esto no se ve en los padres, hermanos. A veces una fe sencilla, hay un canto, no sé si usted lo ha escuchado, muy popular, no recuerdo el nombre, creo que se llama Dame una fe sencilla, se apellida Benavides, es un cantante cristiano que ahorita no recuerdo el nombre. Ese canto me recuerda mucho la sinceridad. A veces no busca un niño, aunque es importante las grandes respuestas, pero cuando ve una vida coherente, sabe que el cristianismo es real, que lo que le fue inculcado trasciende la mente, no es lo teórico, y se vuelve algo encarnacional, podemos decir, algo que se encarna. La fe cristiana es algo que se encarna. Les pido ahí que en sus casas busquen la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 5. Ahí el apóstol Pablo, al iniciar su carta a Timoteo, le recuerda un poco de dónde viene Timoteo. Dice la Escritura, trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si usted analiza por qué Timoteo, aunque probablemente al analizar estas cartas podemos ver que Timoteo era un hombre que tenía cierto temor al empezar el ministerio porque era una encomienda muy grande, pero Pablo nunca lo reprocha por ser incongruente. Timoteo era un creyente congruente, como lo fue su madre Eunice y su abuela Loida. Pablo alaba la congruencia, dice, así como había una fe sincera, no fingida, en tu madre Eunice y en tu abuela Loida, yo veo lo mismo en ti, Timoteo. Esa exposición de Timoteo a un cristianismo real de su madre marcó la vida de este, digamos, discípulo del apóstol Pablo. Este creyente que vio el ejemplo en su madre. Pablo le recuerda que la fe no fingida de su madre y de su abuela también está en él. Es muy probable que si Eunice y Loida hubieran sido incongruentes en su fe, Timoteo no estaría probablemente en las cartas, en las epístolas del Nuevo Testamento. Pero el testimonio de una madre y un padre congruente pueden cambiar el curso de una vida. Una madre decía, un apunte que tenía, pero recuerdo que Juan Wesley, el gran fundador del metodismo y gran evangelizador del siglo XIX, que se comenta que recorrió a caballo miles y miles de kilómetros a través de su vida, desde su juventud hasta cerca de los 80 años, que falleció ya siendo un anciano, seguía evangelizando Inglaterra. Él decía, he aprendido más de mi madre que de todos los teólogos de Inglaterra. Y él era una persona de mucho estudio. Hasta el día de hoy se reconoce a Wesley como una persona de estudio, a John Wesley. Pero John Wesley decía que esa congruencia que vio en su madre lo había marcado de por vida, hermanos. Entonces, usted, ahí que me está escuchando en su casa, cuando ve su hijo, la ve orando, la ve evangelizando, la ve resistiendo a veces la mentira, cuando es una persona recta, íntegra, esto va a venir a la memoria de sus hijos y va a ser de bendición el día de mañana, porque los hijos de la gente piadosa toda la vida son marcados, hermanos, para bendición. Así como lamentablemente la gente inconversa, la gente que es muy difícil en su trato, es marcada para sus hijos de una forma negativa. La gente
que ama a Dios, le sirve con congruencia y es sincera en su fe, de forma de bendición, afecta la vida de sus hijos, impregna el testimonio por generaciones. Entonces no es algo mínimo que la vida de usted sea íntegra, que sea sincera ante el Señor. Ahora, el tercer punto, la enseñanza siempre trae bendición. El mismo texto, vamos a ver ahora el verso 3, lo que enseña Deuteronomio 6:3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Este punto está íntimamente ligado al anterior. Al traer la enseñanza a nuestros hijos, al ser congruentes, les estamos trayendo una gran bendición. Dice el texto, para que te vaya bien. Al traer una enseñanza a nuestros hijos, dice, para que te vaya bien. Cuando nosotros y nuestra familia obedecemos al Señor, nos irá bien. Es una promesa. Es una promesa y el Señor es fiel para cumplir. Ahora, al ser buenos sacerdotes, hermanos, no solamente estamos beneficiando a nuestro entorno más íntimo, que es el núcleo de nuestra familia. La familia cristiana tiene una misión tan grande, pero tan grande, que al educar, cuando la iglesia cumple esta misión, está creando buenos cristianos, buenos ciudadanos, buenos trabajadores, buenos hijos, buenos esposos. Entonces esta misión que el Señor da a su iglesia es para seguir siendo la sal de la tierra. Cuando el Señor decía que nosotros somos la sal de la tierra, a veces lo que nosotros pensamos, porque tenemos la mentalidad siempre del siglo XXI, la sal es el que le da sabor, ¿verdad? Pero eso no es principalmente lo que el Señor Jesús quiso decir. La sal de la tierra, la sal en la antigüedad y hasta el día de hoy, cumple una función donde la comida, el alimento no se echa a perder, no se descompone con facilidad. Si hoy nuestra sociedad no ha caído en una degradación aún mayor, es porque hay gente todavía, hay creyentes en nuestra sociedad que tienen los valores y mantienen los valores cristianos. Porque hoy, ¿por qué ha habido frente contra todavía esas injusticias? Quitar la vida en el vientre como derecho. ¿Por qué la iglesia aún se mantiene, sale a las calles y está a favor de la vida que Dios da desde el principio hasta el fin, en cualquier etapa? Hermanos, esto lo hace porque hay un valor, porque hay algo bueno dentro de la iglesia. Entonces, la iglesia misma sale y anuncia y hace que la sociedad no caiga aún más de lo que ha caído. La iglesia está para hacer sal, para evitar que esta sociedad se corrompa aún más de lo que ya se ha hecho. Y mientras la iglesia cumpla más su función, el reino sigue avanzando y las tinieblas tienen que retroceder por la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de su pueblo. Ahora, la iglesia no se debe doblegar, hermanos. Por último, a la embestida que Satanás hace en muchos casos. A veces, a través del silencio, de la indiferencia, el reino de Satanás puede vencer a través de la indiferencia del creyente. Cuando los valores del cristianismo son pisoteados y se impide el alzarse con más fuerza, el mensaje que cambia vidas, que es el evangelio de nuestro Señor Jesús, tiene que salir y anunciarse con más fuerza. Y esto me recuerda a un pasaje, a un fragmento de un canto. Ayer, mientras al final estaba leyendo un poco la clase, recordaba el canto de Martín Lutero, que se llama Castillo Fuerte. Y usted y yo somos testigos de cómo los valores de la familia, donde la familia como el Señor la concibe, ya está siendo quitada, ridiculizada, nos hacen parecer ya gente del medievo que no se adecúa a las nuevas circunstancias de estos tiempos. Parecemos ya
muy medio anacrónicos, ya somos muy antiguos, etc. Entonces los valores de la iglesia que el Señor da en su palabra están siendo pisoteados con fuerza por el enemigo. La pregunta sería, ¿qué estamos haciendo como creyentes? ¿Estamos atemorizados por decir la verdad de la palabra? ¿Por seguir manteniendo el diseño que Dios da? Nuestros hijos están siendo educados, y no solamente educados, están siendo ya adoctrinados. Si el padre de familia, como empezamos a decir, tiene 1 hora, 2 horas a veces, y creemos que cumplimos con nuestra misión al traerlos a la escuela dominical o que escuchen un culto virtual, pero la responsabilidad del padre va mucho más allá. Va mucho más allá. Día tras día, si el enemigo se empeña en infundir la mentira, los padres deberían de estar doblemente interesados en que la palabra de Dios prevalezca sobre la mente y el corazón de sus hijos. Ante estos ataques, hermanos, tan feroces del enemigo, Martín Lutero veía la mano de Satanás furiosa en su momento, porque se levantaba contra la palabra de Dios, pero de una forma, digamos que más literal. Más literal porque en su momento de la Reforma, la iglesia creía resguardar la verdad de la Escritura en sus manos. Solamente ella los puede interpretar. Ahora, nuestra cuestión en nuestro momento, ya 500 años después, las estrategias de Satanás es más sutil, pero sigue siendo igual de furioso que hace 500 años. La familia, que es el centro de la voluntad del Señor para el reino, que es donde nace, se educa, se tiene el primer contacto con la palabra de Dios, con su verdad, quiere ser desintegrada. O sea, Satanás sigue empeñado, igualmente hoy, 500 años después de Lutero, en destruir. A veces creemos que Satanás ahorita está como si estuviera atado de manos, pero Satanás está tratando de destruir igualmente hoy que hace 500 años con Martín Lutero. Ahora la familia, el matrimonio, hermanos, la vida desde el vientre, de muchas formas Satanás quiere destruir. Y en este canto que se llama Castillo Fuerte, que compone Martín Lutero, me llama la atención que Lutero no hace memoria del pasaje de San Pablo, que San Pablo dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. San Pablo dice, no ignoréis sus maquinaciones, pero a veces creemos que las maquinaciones son invento de nuestra mente y la sociedad no está tan mal, al rato pasará, esta ola, etcétera, de desvaríos que el mundo tiene, pues en algún momento desaparecerá y volvemos a ser la familia, la sociedad hermosa que conocimos antes. Pero la batalla es día tras día, hermanos. Y si la iglesia no se levanta, no servirá como sal. Y dice el Señor Jesús que si la sal deja de dar su función, para nada sirve. El canto dice, pronto a devorarnos no temeremos, pero Dios sabrá cómo ampararnos. Y muestra su vigor Satán y su furor dañarnos no podrá. Por la palabra santa, esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Dice Martín Lutero, nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir el reino eterno. Pero ¿por qué, dice Martín Lutero, me gusta la segunda? Dice, pues condenado está por la palabra santa. Se refiere al enemigo. Martín Lutero no ignora las maquinaciones. En todo el canto dice que el enemigo está puesto a devorarnos. No solamente habla de él, habla de la iglesia, a dañar, a destruir. Él lo sabe, pero dice, él está vencido por la palabra santa de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros en este momento histórico que a usted y a mí nos toca vivir? Porque creemos y a veces hablamos con mucho romanticismo de la
de la Reforma Protestante, pero hoy igualmente Satanás está presto a destruir como lo estuvo hace 500 años y probablemente lo esté aún más sabiendo que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Entre más destruya, Él estará más convencido de que su misión fue cumplida, hermanos. Pero si Satanás está dispuesto a destruir, Dios lo ha levantado como un sacerdote de su hogar, como una atalaya en su hogar, para que el enemigo no entre. Y no solamente para usted. Si usted educa a sus hijos en la palabra del Señor de una forma constante y diligente, usted educará, probablemente esté educando a la cabeza de un hogar futuro que se levantará igualmente con una convicción como usted lo hace, como lo hizo Timoteo, como lo hizo su madre Eunice, como lo hizo su abuela Loida, generación tras generación, con una fe sincera y de pie delante del Señor. Esa sería nuestra meta, hermanos, a lo que deberíamos anhelar. Que cuando nuestros días se acaben en esta tierra, nuestra familia, nuestra descendencia, ¿sabes qué? Qué hermoso como le dice Pablo a Timoteo. Yo veo en ti una fe no fingida como la tenía Eunice, tu madre. No sé si la conoció o no la conoció, o le contaron, o tuvo porque él se remonta hasta su abuela Loida, probablemente no la conoció. Pero el testimonio era público de que tenía una madre y una abuela piadosa. Tal vez en 50 años ya no vamos a estar aquí. Y si el Señor no viene, se va a seguir diciendo, ¿sabes qué? Fulanito educó a su hijo en el camino del Señor. Ahí están 3 generaciones que no se han apartado del Señor. Qué bendición sería para nosotros. Yo creo que difícilmente encontraremos una bendición más grande. Porque la bendición más grande no es que nuestros hijos se titulen en una carrera universitaria, que tengan un posgrado, pues está bien, hermano, si el Señor lo permite, es bueno, pero no es lo más importante. Lo más importante, usted y yo sabemos que es permanezcan en el camino del Señor. Y hoy, con estos frentes tan difíciles, cada vez se vuelve más difícil si no se cumple esta comisión de ser sacerdotes del hogar. Le pido ahí en su casa que inclinemos nuestro rostro y roguemos al Señor esa diligencia para ser bendición a nuestra familia, hermanos. Y que sea el Señor, ya sabemos que para empezar no es nuestra fuerza, pero sí tenemos una responsabilidad delante de Dios de hacerlo. No nos vamos a escudar solamente en que el Señor lo hará cuando el Señor dice, hazlo, repítelo y en el camino, y cuando te levantes, y cuando vayas a trabajar, y cuando regreses, y cuando estés en tu cama. Hay una responsabilidad dada por Dios al creyente. Que el Señor nos ayude a cumplir con esta responsabilidad. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque aún en estos tiempos convulsos, difíciles, tu palabra, Señor, se levanta, Señor, y podemos ser diferentes por ti, Señor. Si hay un remanente que tú has levantado en esta sociedad, es tu iglesia, Señor. Permítenos ser luz, ser sal, en medio de esta sociedad corrompida, Señor, que en muchos casos ridiculiza tu palabra, tus valores, Señor, lo que tú has establecido, que podamos ser luz a través de nuestros actos, no solamente, Señor, de nuestras palabras, sino de nuestra congruencia al vivir de una forma como tú quieres, y podemos dar testimonio, Padre, de tu voluntad. Gracias porque eres bueno. Permite, Señor, a tu iglesia que podamos seguir creciendo en conocimiento y en gracia para dar testimonio ante los demás que tú eres real, que tú vienes y que tienes un pueblo, Señor, que te espera. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén.